Aparición de Nuestra Señora el 13 de mayo. Era un domingo. Después de haber ido a misa a la iglesia de Fátima en compañía de toda la familia, los 3 pastorcitos soltaron las ovejas para llevarlas a pastar. Escogían a su gusto el lugar, y a esta altura del año no era difícil, pues en pleno apogeo de la primavera el pasto era abundante en cualquier lugar. Bien pequeños todavía, pero qué bien ya comprendían el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, me conduce hacia fuentes tranquilas y reconforta mi alma. Ese día, Lucía escogió la propiedad de sus padres, Cova de Iría. Hacia allá se dirigieron sin prisas, dejando a las ovejas pastar por el camino. Llegados allí, mientras las ovejas tranquilamente pastaban, los 3 comenzaron a construir un murito alrededor de un arbusto, en el lugar donde después se construyó la basílica dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Lucía lo describe. Vimos de repente como un relámpago. «Es mejor marcharnos ahora para casa», dije a mis primos, «que está relampagueando, puede venir la tormenta». «Pues sí». Y comenzamos a descender la ladera, conduciendo a las ovejas en dirección a la carretera. Al llegar, más o menos a la mitad de la cuesta, casi junto a una encina grande que allí había, vimos otro relámpago, y dados algunos pasos más adelante, vimos sobre una encina una señora, vestida toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando luz, más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesado por los rayos del sol más ardiente. Nos detuvimos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que nos quedábamos dentro de la luz que la acercaba, o que ella irradiaba, tal vez a 1,5 metros de distancia más o menos. Entonces Nuestra Señora nos dice: «No tengáis miedo, yo no os hago mal». «¿De dónde es vuestra merced?», le pregunté. «Soy del cielo». «¿Y qué es lo que vuestra merced desea?». «Vengo para pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13, a esta misma hora. Después os diré quién soy y qué es lo que quiero. Después volveré aquí una 7ª vez». «¿Y yo también voy para el cielo?». «Sí, vas». «¿Y Jacinta? ¿También? ¿Y Francisco?». «También, pero tiene que rezar muchos rosarios». Me acordé entonces de preguntar por 2 muchachas que habían fallecido hacía poco. Eran amigas mías e iban a mi casa para aprender a tejer con mi hermana mayor. «¿Y María de las Nieves ya está en el cielo?». «Sí, está. Me parece que debía tener unos 16 años. ¿Y Amelia?». «Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debía tener de 18 a 20 años». ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros, en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí, queremos. Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo. Fue al pronunciar estas últimas palabras, la gracia de Dios, etc., cuando abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa como un reflejo que de ella se irradiaba, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo tan bien comunicado, caímos de rodillas y repetíamos íntimamente: «Oh Santísima Trinidad, yo os adoro. Mi Dios, yo os amo en el Santísimo Sacramento». Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió: «Rezad el Santo Rosario
todos los días, para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Enseguida comenzó a elevarse suavemente, subiendo en dirección al naciente, hasta desaparecer en la inmensidad de la distancia. La luz que la rodeaba iba como abriendo un camino en la bóveda de los astros, motivo por el que alguna vez dijimos que vimos abrirse el cielo. El cielo. El día 13 de mayo de 1917, envuelta en luz y paz, suave como la lluvia sobre la hierba, solícita madre por el bien de los hijos que ve en peligro, aparecía en Fátima la Santísima Virgen, entregando a 3 inocentes criaturas un mensaje de salvación para el mundo y revelando que venía del cielo. Frente al materialismo ateo del comunismo naciente, el cielo proyectó sobre la humanidad un claro de luz para iluminarla en la densa noche que amenazaba envolverla enteramente. Cuando el mundo cerraba los ojos a lo sobrenatural y volvía las espaldas a Dios, la Madre de Dios y de los hombres vino a avisar del peligro inminente y a enseñar el modo de evitarlo, pidiendo oración y conversión. Fue silenciosamente como todo comenzó. Pero a partir de esta fecha, aquel lugar desconocido comenzó a atraer las miradas de todas las clases sociales, siendo como fue Jesús, señal de contradicción. Y hoy todos los caminos van a dar a Fátima. En este día 13 y a la misma hora era consagrado obispo en Roma el sacerdote Eugenio Pacelli, que llegaría a ser el Papa Pío XII en 1939. Este papa tuvo varias intervenciones en Fátima, a través de sus nuncios o directamente por radiomensaje, mostrando siempre mucho aprecio por el mensaje traído por la Madre de Dios. La luz sobre el candelero. Desaparecida la visión, los pastorcitos quedaron absorbidos por la sorpresa, pero no con la postración que les dejaban las visitas del ángel. Pasaron la tarde pensativos, y las 2 niñas comunicaron a Francisco lo que dijera Nuestra Señora, pues él no la oía. Cuando Lucía le dice que Nuestra Señora le llevaría al cielo, pero que tenía que rezar muchos rosarios, él exclamó: «Oh, señora mía, rezo cuantos rosarios vos queráis». Antes de llegar a casa, Lucía recomendó mucho a Jacinta que no contase nada a nadie. Ella lo prometió, pero de vez en cuando no podía contenerse sin exclamar: «¡Ay, qué señora tan hermosa!». Y Lucía, ya previendo lo que ocurrió, le decía: «Estoy viendo que todavía lo vas a decir a alguien». «No lo digo, no», respondía. «Estate tranquila». Pero enseguida ahí se le escapaba una nueva exclamación: «¡Ay, qué señora tan hermosa!». Al atardecer recogieron el rebaño y fueron para sus casas. En casa de Lucía todo transcurrió normal. Nada notaron, ni en su semblante ni en su comportamiento. Tenía ya mucha capacidad para aguantar tan fuertes emociones. Cenaron y fueron a descansar. Siendo los días de mayo muy largos para quien se regía por la hora solar, las noches eran cortas para el descanso después de un día de trabajo intenso. En casa de los tíos no fue igual. Cuando los niños llegaron, todavía los padres no habían venido del mercado. Entonces Jacinta, como movida por una fuerza interior que no la dejaba parar, fue a esperar a sus padres, y cuando los divisó, echó a correr para lanzarse a los brazos de la madre, cosa que no tenía costumbre de hacer, y casi sin aliento le dijo: «Oh, mamá, vimos hoy en Cova de Iría a una señora tan hermosa». Su madre le correspondió al abrazo y recibió la confidencia con alguna ironía, sin prestarle casi atención. Por la noche, cuando estaban todos a la mesa, invitó a Jacinta a decir lo que habían visto. Ella, con la alegría saliéndole por los ojos, repitió la exclamación que la hacía vibrar todo su ser:
Vimos en Cova de Iría una señora tan hermosa. Tenía las manos así, e imitaba la posición de las manos de Nuestra Señora, y tenía un rosario tan lindo. Quedaba dicho. Una vez la palabra fuera de la boca, ya no es posible ocultar lo sucedido. Francisco permanecía callado y cabizbajo. Él sabía de la promesa hecha a su prima tantas veces en aquella tarde, y al ver que su hermana no conseguía guardar el secreto, estaba afligido. En cierto momento él también es interrogado. ¿Cómo hacer? No podía mentir. Confirmó que vio sin adelantar nada más. El señor Marto enseguida se declaró creyente en la aparición y terminó la conversación en paz. Rezaron las oraciones de la noche y fueron a descansar. En casa de Lucía nada trascendió. Ciertamente la vieron concentrada, pero de nada desconfiaron, ni llamó la atención el hecho de haberse retirado para su habitación con cierta brevedad. Estaba en paz con el secreto en el corazón. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al día siguiente Francisco le avisó que Jacinta lo había contado? Esta, muy arrepentida, pidió perdón, diciendo que tenía en el pecho una fuerza que no la dejaba callar aquella alegría tan grande. Lucía, resignada ante lo que podía ocurrir después de esto, pide a su prima que no llore y que no diga nada más de lo que la señora les dijo. «Yo ya lo dije», respondió Jacinta. Y Lucía le pregunta con el corazón encogido, «¿Qué dijiste?» «Dije que esa señora prometió llevarnos al cielo». «Y enseguida fuiste a decir eso». «Perdóname, yo no digo nada más a nadie». Lucía sabía que ahora no iba a ser fácil la vida. Ya tenía la experiencia de lo que pasó cuando las amigas contaron la visión de aquella figura misteriosa en los primeros tiempos de pastoreo. Ahora iba a ser más serio. Pero la alegría que llevaba dentro y la certeza que la señora les dio de llevarlos al cielo le daba fuerzas para no temer nada. Luego que llegó a los oídos de la madre, ésta quedó aterrada y todavía más con el silencio de su hija. ¿Por qué había de saber todo siempre por los demás y de ella ni una palabra? Pero después de recomendarle que no fuera inventando esas historias, no le dio importancia, diciendo que eran cosas de niños, que no se le hiciese caso. Sin embargo, cuando vio tanta gente venir a su casa para hacer preguntas, comenzó a quedar preocupada y procurando disuadir a las personas de hacer viajes tan cansados, les decía: «No hagan caso, son cosas de niños. Lo que yo no sé es cómo ellos han llegado a decir tal cosa, y parece imposible que haya quien lo crea. ¿Cómo puede ser eso? Válgame Dios, estaba yo guardada para esto». Las personas continuaban apareciendo en casa y cada vez en mayor número, mortificando a la señora María Rosa, siempre con las mismas preguntas. Unas bien intencionadas y con devoción, pero otras haciendo burla y preguntas traicioneras, culpando a la pobre madre. El padre, para no cansarse de esos interrogatorios, procuraba, como antes dijimos, apartarse de la casa y solo aparecía cuando sabía que no estaba nadie. Todo esto era un terrible sufrimiento para la madre, la cual, cuando Lucía llegaba del pastoreo de las ovejas, estando ya agotada, reñía con ella y a veces llegaba a darle algunos cachetes o incluso con el mango de la escoba, atribuyéndole la culpa de todo este sufrimiento. «Tienes que decir a esa gente que mentiste, para que no anden por ahí, engañados, perdiendo el tiempo y haciéndomelo perder a mí, que no me dejan hacer nada». La pequeña no respondía. Llena de amargura iba a ponerse de bruces sobre el pozo arneiro y desahogaba su dolor, recordando las palabras que allí había oído al ángel y las que hacía poco le dijo Nuestra Señora. «Tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo». Esto había quedado grabado en su corazón, pero la noche era muy densa y ella se sentía sola cuando estaba en casa. Al ver que sus primos eran tratados con cariño, sentía mayor dolor. Le parecía que a sus padres ya no les era agradable, y esto para el corazón de una niña de 10 años es muy duro,
tanto más habiendo sido hasta aquí mimada por todos, era la reina de la casa. De repente se vio tratada como una delincuente, culpable de todo lo malo que le sucede a la familia. Y cómo le dolía el sufrimiento de su adorada madre, la mejor madre del mundo. Si ella pudiese sufrir todo sola, sin asociar a nadie a ese camino de calvario que se abría ante ella, pero era necesario beber el cáliz tal como le era presentado. A su lado debía ver sufrir a su querida madre, tal como Jesús sufrió al tener a su madre junto a la cruz. En su libro Memorias de la hermana Lucía, volumen 2, podemos ver cómo fue de grande su sufrimiento al describir todo el calvario de la familia y muy especialmente el de su madre. Quiera el lector saborear estas páginas escritas con el corazón de una hija conmovida. Durante toda su vida la hermana Lucía enalteció a su madre y nunca se refirió a ella con recuerdo amargo. Si le causó sufrimiento, fue siempre en la búsqueda sincera de la rectitud y de la verdad. La pequeña Lucía dijo sí a Dios, un sí tan sincero con su corazón de niña inocente que Dios tomó posesión de ella enteramente. A partir de ese día se tornó propiedad de Dios. Aunque alguna vez su naturaleza humana y flaca quiso reclamar sus derechos, supo decirle que antes que la suya debía hacer la voluntad de Dios, como su hijo en su vida mortal. Y fue fiel. El sí del 13 de mayo de 1917 fue la consagración solemne de todo su ser y de toda su vida a Dios por las manos de María. Cada vez que era visitada por algún sufrimiento, se transportaba a aquel lugar bendito y a aquella hora del día 13 de mayo y renovaba su entrega incondicional. Ese sí marcó su vida para siempre. Pasó el mes de mayo y se iba aproximando el día 13 de junio. Los pastorcitos continuaban llevando las ovejas a pastar. Al día siguiente de la primera aparición, totalmente cambiados, acordaron comenzar a rezar las Avemarías enteras y se pusieron a imaginar cómo harían los sacrificios que les fueron pedidos. Si hasta ahora se ponían de acuerdo para escoger los juegos, ahora era en sugerir los sacrificios. Dar la merienda a las ovejas, más tarde a los pobres que se encontraban, y así pasar los días sin alimento, pues salían de mañana y solo volvían por la tarde. Lo que ellos llaman merienda era la comida de mediodía. Para engañar al hambre elegían comer las bellotas de los robles porque eran amargas y pasaban los días abrasados por la sed, pasando frecuentes novenas y hasta un mes entero sin beber agua.